Muy bien, hermano. Le damos gracias al Señor en esta hora por ya está, creo, por este servicio que un poquito se está demorando, ¿verdad? Pero confiamos en el Señor de que la espera, pues, ¿no? Va a ser de provecho. Hemos estado en estos días viendo en la secuencia de lo que es las consecuencias, ¿no? De lo que es escuchar, pues, la voz del espíritu del mundo, ¿no? Y conociendo sus maquinaciones y también conociendo, pues, ¿no? En realidad, ¿no? Lo que se hace muchas veces y no se reconoce, ¿no? Por así decirlo. Entonces, ese es el problema, ¿no? Que tal vez esta transmisión en especial pienso que le va a llenar las expectativas a más de una persona. Hemos estado conversando con hermanos, con amigos, ¿no? Con cristianos y no cristianos, acerca de lo que es los rituales, podríamos decir, las maneras como se maneja la partida, ¿no? De un ser querido que comúnmente se llama lo que es un entierro o lo que se está tildando, ¿no? Lo que es una cremación, ¿no? Que está casi estamos conscientes de aquello, ¿no? Entonces es por eso que queremos, hermanos, que ustedes pues tengan esa paciencia y puedan con nosotros avanzar. Esperamos que en el transcurso de lo que será el tema puedan organizarse, ¿no? Y organizarse en qué aspecto, ¿verdad? De que van a ir escuchando, ¿no? Lo que es en realidad eso, porque ya es más de una persona que nos viene preguntando acerca de ese tema. Y vemos que gran cantidad de personas que creen en Dios, ¿no? No están, por así, muy convencidos de lo que están haciendo. Entonces, desde ya les decimos algo, nosotros somos llamados a exponer el Evangelio. No queremos nosotros para nada afectar ni conmover los pensamientos de personas que están formando parte ya de iglesias, congregaciones, ¿no? Entonces no vamos a para nada ir en contra de lo que consideramos, pues, ¿no? Sus líderes o autoridades les están enseñando, sino que sentimos en esta noche esa, por así decirlo, necesidad de responder tanto las preguntas de las personas que nos hacen, como poder, hermano, a través de lo que Dios nos enseña en su palabra, a través de lo que el Espíritu Santo trae cada mañana, cada noche, cada tarde, cada madrugada a nuestras vidas, ¿no? Por eso voy a ser muy claro con esto. Nosotros no vamos a esperar que alguien haga lo que vamos a explicar esta noche, o vamos a decir. ¿Por qué? Porque se van a crear dos tipos de pensamientos después de esta enseñanza o de esto que vamos a hablar. Personas que han quemado a sus seres queridos no van a ir, pues, ¿no? A retroceder el hecho, ¿verdad? ¿Verdad, José? No lo van a hacer, ¿no? Lamentablemente, así lo voy a decir de esa manera. Las cosas hechas están. Hoy conversaba con una persona que le amo mucho, es mi sobrina, y le decía, el tiempo está dividido en dos etapas, pasado y futuro. El presente no existe. Ya lo he venido explicando en metáforas, en ejemplos, de que es así. O sea, si tú estás atrapado, no estás atrapado en el presente, estás atrapado en el pasado. Es el pasado lo que no te va a dejar construir un futuro. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Era el consejo que se le da a mi sobrina. Cambia el futuro utilizando el pasado. ¿Cómo puedes cambiar el futuro? Mira los errores que cometiste en el pasado. No fuiste un buen esposo, porque ahora la palabra es para ti. No fuiste un buen hermano, no fuiste un buen hijo, no fuiste un buen amigo, no fuiste un buen trabajador.
y tantas cosas que tú sientes hoy que fallaste, ¿verdad? Fallaste como madre, fallaste como padre, como esposa, como mujer, piensas que no dices todo en una relación y que hoy estás atravesando problemas porque tú mismo los provocaste. ¿En qué aspecto? Hemos dicho que el labrador es la figura en la que Jesús da esta metáfora, ¿verdad? Jesús dice bien claramente en las Escrituras, ¿no?, que fue a buscar fruto, ¿verdad?, de un árbol. ¿Y cómo le encontró aquel árbol? No tenía fruto. Pero también hay una parábola muy bonita que es la gracia de Dios, donde dice que cuando fue el dueño de la viña a buscar fruto en aquel árbol, ¿verdad? Dice que el labrador le dijo al dueño, cuando el dueño se enardeció, que quiere decir se molestó tanto porque estaba en su campo, ¿verdad? Él quería sacar, hermano, lo que él consideraba que era su inversión, pero dice la Escritura que no encontró fruto en aquella especie de planta, ¿verdad? Y entonces él se molestó y quiso destruirla, pero dice que el labrador le dijo, permíteme, dice, trabajar en ella, permíteme labrarla, procesar la tierra, empezar un proceso nuevo. Y si en un año no da fruto, entonces la lanzarás, la destruirás, la quemarás. Entonces, ¿qué es lo que tratamos de decir? Que el gran problema que enfrenta la sociedad cristiana y no cristiana es eso. Entran a relaciones con gente que no conocen. Y porque le dijeron bonita, porque le dijeron guapo, porque él le contó que con su esposa no tenía afinidad o no se llevaba bien, y entonces ella o él entonces también entra en el mismo tema y encuentra que con su esposo no hay comprensión, y por lo tanto, ¿no?, empiezan ellos una especie de confesiones clandestinas, utilizando los móviles, los laptops o las líneas de teléfono, y entonces comienzan a contarse cosas y cada vez las cosas son más subidas de tono. ¿Y qué es lo que sucede ahí? Se dan cuenta que ya no tienen tiempo para su esposa, no tienen tiempo para su esposo. Entonces alguien por ahí podría decir, oye, ¿por qué como que sabe tanto verdad? Alguien le contó. No, a veces nosotros nos hemos puesto en los zapatos de mucha gente. Y nos ha tocado, hermano, vivir cosas que hemos traído como maldiciones. Porque eso es la palabra, bendición o maldición, eso es lo que tú traes a tu casa. Y esas cosas marcan para siempre la familia, ¿verdad? Y sobre todo, los más afectados son los pequeños. Entonces, desde ahí, todo acto clandestino lo encontramos en lo que dijo Jesús. Cuando vienen a tomarle a Jesús la noche en que él es traicionado por Judas, Jesús les dice una cosa. Esta es la hora, les dijo, en que ustedes reinan, le dijo. Y era la oscuridad, que es figura de las cosas clandestinas, las cosas ocultas. O yo te hago una pregunta a ti, hombre o mujer, si has pasado por esto que estoy hablando. ¿Eres capaz tú, o fuiste capaz hoy, si estás atravesando problemas fuertes, porque tu hogar se desintegró y ahora tú vives por un lado y él vive por otro lado, o él se fue de la casa o ella se fue de la casa, pero yo hablo con gente que es consciente? Tú hubieras tenido el valor, porque hay que tener valor para decirle a él o a ella, ¿sabes qué? Yo estoy empezando una relación con otra persona. Hermano, de verdad que sería tremendo que alguien diga eso, ¿verdad? Echados en una cama juntos, y él hablando con otra, y él y ella hablando con otro ahí. ¿Con quién habla? Con mi mamá, con mi prima, y la prima no tiene ni teléfono porque se lo robaron la semana pasada. ¿Con quién hablas? Con mi hermano, con mi tío, con mi compañero de colegio, con la promoción, con mi compañero de trabajo, que el trabajo es, ay, no se puede hablar contigo, y se paran y se van a la sala o se van al baño, ¿verdad?
Y entonces ahí empieza una especie de ¿qué? De algo que no está bien, de algo que está mal. O alguien no me dice amén, si es que algo así te pasó o te está pasando. Entonces, eso es lo que, hermano, debe uno entender en esta noche. Que no es que alguien destruyó o construyó. O sea, es curioso, ¿verdad? Y entonces ahí comienzan a propinarle, hermano, una serie de cosas como cosas bien ganadas. El hombre le falta el respeto a ella o ella le falta el respeto a él. Cuando todo se descubre, cuando todas las cosas se hacen manifiestas y tienen lugar y Dios las permite, porque todo eso se hizo en la manera como Jesús lo describe en la Escritura. Esta es la hora en que ustedes reinan, que es figura de la oscuridad y las tinieblas. ¿Verdad? Pues sí, es muy cierto, ¿no? Pero yo les digo una cosa. En realidad les digo, para los que han pasado o están pasando estas cosas, o sabes que un amigo, un primo o una tía, ¿no?, lo está pasando, te pregunto, ¿tú crees que le está yendo bien? Hoy conversaba con unas personas acerca de eso, ¿no? Y les decía yo claramente que yo bendigo a Dios por las cosas que yo he pasado y vengo a contártelas, que no solo se trata de hacer las cosas mal, se trata de que qué es lo que queda, qué es lo que queda cuando hiciste las cosas mal. ¿Sabes qué queda? Tristeza, dolor, sufrimiento, abandonos, niños detrás de un teléfono que no quieren hablar contigo, videollamadas que uno hace y que el niño deja el teléfono o la niña y tú le gritas, dile a tu hijo o a tu hija que me conteste. ¿Y qué dicen ellos? Yo no quiero hablar con mi papá, lo que yo quiero es que él venga a verme. No quiero ver a mi mamá por acá. Mamá, ¿por qué no vienes a verme? O es que ya no me quieres, o no está Dios en esta conversación. De eso hablo yo. Yo no hablo de las revolcadas o las embarradas. Eso lo vive cada ser humano y para su mal. Porque si pesca una enfermedad, o le matan un día o le encuentran ahí por un furioso o un iracundo muerto en un hotel a él o a ella, bien merecido lo tiene. O alguien no me dice amén en esta noche. Porque uno mismo está buscando aquellas cosas. Sino que hablemos de lo que es real. Y vamos hasta el trasfondo de todo esto. El objetivo no eres tú, hombre, no eres tú, mujer. Sino son... ¿Quiénes son, José? Los niños. Ellos son los que pagan los platos rotos. O dime, José, después que un hogar se destruye, los niños vuelven a ser felices. ¿Sonríen? Ya no sonríen. Ellos no pueden entender cómo papá y mamá hoy en día se tratan como dos enemigos. Y que en el carro a mamá un hombre la está esperando. Y que en el carro a papá o en la esquina una mujer le está esperando. O alguien no me dice amén si es verdad. De eso estamos hablando. No estamos juzgando ni condenando a nadie porque estamos en tiempos de gracia. Es una especie de mujer, ¿alguien te condenó? Entonces anda y no peques más. Aquí no estamos tirando la piedra. Aquí estamos tratando de evitar que la piden más a la gente. Porque nuevamente vuelvo yo al punto de lo que yo he escuchado muchas prédicas hermosas. Pero ¿qué hay detrás de una prédica cuando cada ser humano vuelve a su realidad? Que está ligada a un hombre que no la quiere, que la humilla, que la trata, que la ofende. Y ella no puede volver a casa porque un día salió, como decía mi abuela, con la cola levantando bien alto. Y hoy en día no tiene dónde ir. Su familia le dio la espalda, la sociedad le dio la espalda. Y tiene que someterse a abusos de un patán, de un sinvergüenza, de un hombre que solo la engañó. Imagínate, ¿no? Retrocedamos el tiempo un momento más y veamos cuando le escribía, ¿no? Qué bonita eres, que si yo fuera tu marido, ¿verdad? Yo no te trataría así, yo te trataría muy bien y te llevaría a tomar y a bailar, porque a la tal le gusta el alcohol y le gustan mucho las fiestas. Y el marido no la lleva, pero ni una vez al año a bailar, ¿verdad? Y entonces, ¿él qué le ofrece? Todo lo que la pobre
Le contó. Uy, te cuento, pues, ¿no? En aquella conversación, a mí cómo me gusta bailar, cómo me gusta las fiestas, y esto, y te cuento que a mí ni me lleva a las fiestas, él se va con sus amigas, y por ahí le encontró lápiz labial con sus amiguitas, pero a mí esto y el otro, espérate un ratito, ahí nomás, fiestas, ¿no? Fiestas. ¿Qué más? Tomar, ¿qué tomas? Yo tomo whisky con, ya, ¿con qué? ¿Dónde te gusta ir? ¿Cómo se llama el sitio? Y el otro está que apunta. O alguien no me dice amén. Entonces, 3 capítulos más adelante en la novela, él le dice, ¿no? Eso si yo fuera tu marido, ¿verdad? Hasta que yo te llevaría a tal discoteca. Y ella está atrás, ¿de verdad me llevarías a tal sitio? Y no solamente eso, déjame, porque por ahí empiezo yo. Sino que también te compraría un vestido. ¿De qué color el vestido? Rojo. Y, su rojo. Y también te llevaría, por si acaso, con unos zapatos así y con una piedra aquí, y te compraría un reloj así y una flor en tu cabello así y un perfume así, ese Carolina Herrera, ese 200, ese. Tanto sabes de mí, ¿verdad? Y no sabe que, ¿qué pasó, José? ¿Quién fue la que le dio toda la información, José? Ella misma le dio toda la información. Estaba tan preocupada, miren esta escena que voy a hacer, que a veces estamos estudiando ciencia de la comunicación y el arte. Estaba tan preocupada mirando al marido o mirando a los hijos que no se dio cuenta que sola le estaba contando qué cosa, al tal. O sea, estaba tan preocupada que el marido y los hijos no se dan cuenta que qué hacía José con toda su vida y su información. Se la pasaba aquí. Se la soltaba, dice José José, más drástico. Se la soltaba al tal. Y el otro lo único que hizo, ¿qué fue? Tomar apuntes. Y entonces, ¿verdad? Que una vez que él ya consiguió, porque así son los hombres, ¿verdad? Consiguió todo lo que él necesitaba y se cansó. ¿Qué cosa es lo que hizo? Simplemente le dijo la verdad. ¿Quién se va a meter con una mujer con hijos? ¿Quién se va a meter con una mujer que le engañó a su marido? ¿Quién se va a meter con una mujer que no vale nada? Porque tú no vales nada. No vales nada. Tenías casa, tenías un nombre, te conocían como señora, en el colegio te respetaban y hasta la asociación de padres era la presidenta, pero todo lo tiraste a la basura el día que le engañaste a tu marido. ¡Pah! Y ella le mira, ¿verdad? Y no puede creer qué cosa, hermano. O no pasa en la vida real, dime tu hermano. Y ella no puede creer qué cosa. Y él no puede creer, porque a veces es al revés, ¿verdad? Y entonces ella empieza un trabajo tan, pero tan delicado de este infeliz, que el Señor lo reprenda, que la autoestima de esa mujer y de ese hombre, ¿cómo queda? Ya no tiene dónde voltear. Ya no tiene dónde ir. Y entonces comienza una humillación. Y Dios les digo, hasta se matan. O alguien no me dice amén. Entonces, ¿Dios quiere eso? Yo creo que Dios no quiere eso, ¿verdad, hermano? ¿Verdad que no quiere Dios eso? Así que yo le digo, si ahí en esta transmisión o en algún día alguien escucha este mensaje, yo te digo algo de parte de Dios. Ese Jesús que le dijo a la mujer que fue encontrada en el acto del adulterio, mujer, ¿alguien te condenó? Él sigue aquí. Él sigue con nosotros. Él no se ha ido. Él sigue restaurando vidas. Tal vez tu esposo ya no te quiere, o tu esposa. Tal vez tus hijos y la sociedad te dan la espalda. Pero hay una palabra muy hermosa que el rey David recibió cuando él cometió errores. Y él lo escribe en uno de los salmos. Si tu padre y tu madre te abandonaran, dice, que son lo que más ama el ser humano, ¿verdad? Papá y mamá. Con todo te recogerá el Señor, dice. A veces Dios permite que pasemos por esas cosas, porque somos tan orgullosos y no valoramos lo que Dios nos da. Hoy hablaba con unos hermanos acerca del hijo pródigo, y Jesús nos da esa parábola del hijo pródigo para que entendamos que el que perdona es Dios. El padre que sale de casa y le besa al hijo es Dios. No es el hombre, no es la mujer. Hay veces que el hombre y la mujer nunca perdonan, o alguien no me dice amén en esta noche. Nunca vuelven a perdonar, ¿o no, hermanos?
Una vez que cierran su corazón, dígame usted, hermano, y dicen hasta acá nomás. Es que no estás vendiendo rifas, hermano, no estás vendiendo pan. La estás cambiando o lo estás cambiando por otro, o alguien no me dice amén. Entonces hay muchas mujeres que tienen principios y autoestima y dicen, ¿qué cosa, hermano? Lo siento, tú serás el padre de mis hijos, pero ¿hasta dónde vas a llegar? Nunca más entrarás a casa y muchas veces esa habitación tú la abandonaste, o alguien no me dice amén. ¿Y pasa o no pasa? Entonces, eso es lo más triste, eso es lo que yo le tengo que decir a toda la humanidad que escucha el mensaje. ¿Por qué cometer errores que son irreparables, hermano? O sea, hay personas que perdonan y son personas, hermano, para mí, son extraterrestres, hermano. No son terrestres, son 100% celestes. Esa gente para mí que perdona esas cosas, yo lo digo así, tienen, hermano, una vida, hermano, muy, pero muy unida a Dios, para que perdonen, hermano. O alguien no me dice amén esta noche. Cualquiera no perdona aquellas cosas, ¿verdad? Cualquiera no, son contados, hermano. ¿Es así o no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos entender? Eso. Tú eres una persona que has pasado por esas cosas, estás pasando por esas cosas. Sí se puede arreglar, pero lo que puedes arreglar es tener paz en tu corazón. Pero no esperes que te perdonen, porque eso no dice la Biblia en ningún momento. Teniendo paz con Dios, dice la Biblia, tengamos paz con todos. O sea, el Evangelio de Jesucristo no es para mover la varita y retroceder el tiempo y corregir los errores. No, para eso no es. Si alguien se metió al Evangelio o cree que Dios va a hacer esas cosas, se está engañando. Eso no va a pasar, no va a pasar, ni en este siglo ni en el venidero. Dios no va a obligar a nadie a que lo perdonen, hermano, porque el que falló es consciente de lo que hizo y es consciente de lo que hacía. ¿O no es así? Entonces yo les digo algo, nos alegra mucho, de verdad que nos alegra mucho que los hermanos estén ahí. Les saludamos a todos, desde el primero hasta el último que ha entrado, pero no tenemos mucho tiempo porque hoy queremos dar mensajes cortos, concisos y directos. No, yo sé que algunas personas extrañan a ese predicador que antes daba 4 o 5 horas de culto, pero yo ya no lo extraño ya. No, yo quiero dar un mensaje que la gente viva. Yo le he pedido a Dios eso. Mensajes que la gente viva, ¿no? Eso es lo que yo quiero. Pero hay algo muy hermoso que me dijo el pastor Joel, del Ministerio Selín. Y aquí lo tengo en mi corazón. Uno puede haber cometido errores o no, pero ¿sabes qué es lo que uno no va a vivir? Es en un infierno. Y esa palabra la tengo en mi corazón y te lo agradezco mucho, Joel, porque esa es la verdad. Dios nos saca del infierno y lo mete a su Hijo en el infierno, por ti y por mí. No para que vivamos un infierno, no para que terminemos en un infierno. Dios lo que quiere en estos tiempos es eso. O perdonas o dejas libre, mi hermano. No atormentas, porque ese es el trabajo del diablo. O alguien no me dice amén. Es así. El Señor me dijo a mí, la persona que se divorcia o la persona que abandona a su familia es un perdedor, porque no peleó hasta el final, porque no esperó los refuerzos. ¡Qué tremendo! Porque los refuerzos venían en camino y no aguantó hasta que llegaran los refuerzos, porque yo le mandé ayuda, pero él no esperó la ayuda y por eso es que abandonó la pelea. Así que, hermanos, yo les digo una cosa, si tú estás pasando, seas hombre o mujer, problemas en tu hogar, yo sí recibí un consejo hace 2 días cuando hablé con mi hermano, con el pastor Joel, y hoy yo tengo autoridad de parte de Dios para decirte a ti en esta noche, que si tú estás pasando problemas en tu hogar,
por el pasado. Es tiempo, hermano, que te sientes y lo pongas a Dios en el medio del problema. Y simplemente le digas, a él o a ella, o Dios o el diablo, porque yo me voy con Cristo. Esa es la palabra que yo tengo para ti. Y entonces Dios se hará cargo. Pero ponlo a Dios en el medio. Esa fue la palabra que yo recibí de mi hermano, del pastor. Tal vez él no se dio cuenta en el momento que me lo dijo. Pero eso fue lo que yo entendí. Que a veces no ponemos a Dios en el medio del problema, hermano. Y por eso es que el diablo, que el Señor lo reprenda, sigue manipulando la mente o de tu esposo, haciéndole recordar el pasado, o de tu esposa, utilizándola para hacerte retroceder, mi hermano. Y es por eso que yo tengo esta palabra para ti en esta noche. Si tú vives del pasado, que sea para que sea un trampolín y te construya un futuro nuevo. Solo para eso sirve el pasado. Para que cada vez que tú veas los errores que cometiste en el pasado, te des cuenta, hermano, que si los vuelves a cometer, te vas a estancar y a tu familia vas a arrastrar a ese lugar. Pero si tu mujer o tu hombre ves el pasado como algo que Dios te dice, mira lo que pasó y nunca olvides lo que pasó, como el pueblo de Israel, esos 400 años que fueron esclavos en Egipto, les sirvió de mucho, pero no a los que estuvieron ahí, sino a los descendientes. ¿Y sabes qué quiere decir eso? Que tal vez tú cometiste errores, que tal vez las cosas no salieron como tú pensaste, que te dejaste llevar por la carne, pero no tienes que arrastrar a tus hijos. Eso es lo que Dios quiere que entendamos. La gente que cometió errores en el desierto, todos murieron en el desierto, hermano, pero sus hijos fueron libres. O alguien no me dice amén. Eso es lo que tenemos que entender. Y está bien, tu esposa falló, tu esposo falló, tú fallaste, pero ¿qué tienen que pagar tus hijos las consecuencias? ¿O no te das cuenta, tú hombre o mujer, que cuando tú peleas delante de tus hijos ven eso? Y ellos, mañana más tarde, ¿qué crees que serán? Buenos padres, buenos hijos, buenos esposos. El detalle no es que utilicemos el refrán, gallina que come huevo aunque le quemen el pico. Y que si tú le perdonas a tu esposo o a tu esposa, es porque en tu corazón tú sientes que merece una oportunidad. O tal vez es Dios el que te dice perdona, porque tu vejez, yo te veo sola, yo te veo solo. O alguien no entiende eso en esta noche. A veces no quiere Dios que perdones, sino que veas tu realidad, hermano. Que muchas de las cosas que vivimos son propiciadas. Y hasta nosotros mismos armamos la trampa para que él o ella caigan ahí, hermano. Y eso es lo que a Dios no le agrada. Hay muchas cosas que se pueden arreglar, pero acuérdense lo que dice la palabra. El cordón de un doblez es fácil de romper. Tarde o temprano, él o ella se cansarán si la sigues maltratando o lo sigues maltratando. Y Dios no lo va a detener. Una vez que se pare en la puerta, ya no volverá. Cordón de dos dobleces es más difícil de romper, dice la Biblia, porque ya los dos están de acuerdo, pero sí se puede romper. Y esto lo estoy repitiendo de la semana pasada. Pero cordón de tres dobleces, dice la Biblia, ¿quién lo romperá? Tú puedes repetir conmigo en esta noche. ¿Quién lo romperá? Porque el tercer doblez, o la hebra tercera que envuelve los dos primeros, ¿quién crees tú, hermano, que es? Será Dios. Cuando en un hogar, cuando en un matrimonio, cuando en una relación, lo pongamos a Dios en el centro, te aseguro, hermano, que ni el demonio más poderoso, ni la oscuridad más grande podrá afectar a esa familia, hermano. Porque han decidido cogerse, no esta vez ellos de las manos,
sino que los dos caminan de la mano de papá, de la mano de Dios. Esa es la realidad. Si es que no ponemos la palabra de Dios como lámpara en nuestras vidas, dice la Biblia, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no edifica la ciudad, en vano la guardan y la protegen. Así dice, ¿verdad, hermano? O ponemos en el centro de nuestra casa, a Dios, para que Él restaure, o nunca pasará nada, hermano. Esa es la verdad, hermano. O entendemos a las buenas, o no entendemos nada, hermano. Porque les digo una cosa, hay mucha gente en las iglesias, años y años, pero yo me quedo con esta palabra del doctor Otoniel. Dios me dio el regalo más grande que un hombre puede recibir, ser feliz en el matrimonio. Y aquí está la prueba, dijo. Y cuando la cámara volteó, ¿a quién crees que enfocó? A su esposa sentada y a sus hijos que estaban pequeños. ¿Cuántos entienden eso en esta noche? No hay tesoro más grande que una esposa. Dice la Biblia, el que encuentra una esposa, encuentra un tesoro. Dice. Pero para que ese tesoro se convierta en algo que valora a Dios, tiene que sacar, hermano, las reliquias de la muerte. Porque así dijo el Señor. Yo solo estoy corroborando la palabra de Jesucristo. Él dijo, el hombre malo, termina todo el texto, ¿de qué corazón saca lo malo? De un corazón malo, ¿no, José? El hombre malo de un tesoro del corazón malo saca lo malo, dijo. Entonces hay que cambiar, hermano, las reliquias de la muerte y poner en ella, hermano, los frutos que el Espíritu Santo nos ha equipado, que son los 9 frutos. ¿Verdad, hermano? Eso tiene que venir aquí, hermano. Cuida, dice, que la luz que hay en ti, dice, hombre y mujer que estás escuchando en esta noche, no venga a ser tinieblas, dice. Hermano, eso es tremendo. A veces nosotros respiramos y decimos, no, yo estoy en la razón y todos están equivocados. Pero la Biblia dice, cuida que la luz que hay en ti no venga a ser tinieblas, dice. Que imagínate, mi hermano, esto está terrible, hermano. Y otra cosa también dice, por ahí no te hagas sabio en tu propia opinión, porque en la multitud de los consejos se encuentra la sabiduría. A veces nosotros no escuchamos a nadie, hermano, y por eso es que andamos así, emproblemados, entristecidos, renegados, rebeldones, detractores, arrastramos los pies. ¿Por qué, hermano? Porque no ponemos a Dios, porque sabemos que a Dios no le agrada. Como le decía hoy a mi sobrina, que tanto le amo, ¿verdad? ¿Por qué la Biblia dice en 2 Corintios, en este capítulo 5:17, que es evangelístico? Porque todo aquel que en Cristo está, una nueva creación es. Las cosas viejas van pasando. Pero el versículo que sigue es de infarto. Porque si aún a Jesús lo conocimos, Él ya no es así. ¿Qué quiere decir eso, José? Que hasta Jesús cambió. Es tremendo, ¿no, hermano? ¿Qué dices tú? Ya no es así. Y si a Jesús lo conocimos, dice, Él ya no es así. O sea, hasta Jesús ha cambiado, hermano. Pero te pregunto, ¿cambió para mal mi Jesús? ¿O se volvió más bueno que antes, hermano? Entonces nosotros podemos cambiar, hermano. Pero deja de creer en lo que la gente dice. Si la gente te dice que no vas a cambiar, tú solamente mírales. Y en tu corazón
créele a Dios. Como Daniel, proponte en tu corazón no contaminarte con las cosas del mundo, hermano. Y verás que cuando Dios examine tu corazón y le mire a tu corazón, ¿qué es lo que estoy mirando en ese corazón? Dirá Dios. Este no se quiere contaminar. Mira qué tal el atrevimiento de este hombre en este tiempo. Internet, televisión, las redes, la tentación. Y él no se quiere contaminar, dice. Voy a observarlo, dice Dios. Una semana, 15 días, un mes, y se mantiene. Un año, 2 años. Creo que va en serio, dice Dios. Vamos a dejarlo. Ya, por favor, demonios y diablo, derecha, izquierda, déjenlo, que él va a pasar. Y te convierte en un testimonio, mi hermano. Que el precio, pues, hermano, hay que pagarlo. Alguien no me dice amén en esta noche. Sí, ¿verdad? Pero yo le digo a los esposos y a las esposas, pero dennos una ayudadita por el amor de Dios. No le sirvan solamente al diablo. Está bien que el diablo quiere perfeccionarnos. Y gloria a Dios y aleluya. Pero ustedes no le ayuden. Dejen que él haga su trabajo, o alguien no dice amén en esta noche. ¿O no, José? El diablo puede hacer su trabajo y no necesita el trabajo de Dolly que le ayude. Se ríe, José, dice, Dolly le ayuda, dice. Sí, hermano, a veces la mujer, hermano, lo único que le falta es la cola, los cachos y el trinche, hermano, porque por ahí ya van. Amén, dice mi hermano Alci. Sí, hermano. A veces uno voltea y la mira y no sabe si es ella o es el mismo que viste y calza, hermano. No es así. Ya como que les miramos raro, hasta cuando duermen cambian. No, verdad, tampoco no va a ser. Pero, hermano, a veces es tremendo, hermano. Y viceversa, ¿verdad? A veces amanecemos, hermano, con un... Amén, dice mi sobrino Cristian, hermano. Es que este varón estrella ahora va a hacer lo que miren te va a hacer. Pero yo les digo una cosa, hermano. ¿No? Si Dolly ahorita ya la está llamando a José, ahora vas a ver, nomás le dice. Ya entró Dolly, ahora vas a ver, nomás le está diciendo. Entonces, esa es la parte que me gusta a mí, como cuando dice el apóstol Jorge Fuentes, ¿no? Cuando era pastor. Vale codearse, ¿verdad? Vale, ahí te hablan, ¿no? ¿Verdad? Sí, por eso no mira las transmisiones solo, míralo con alguien, porque ahí vale, ¿no? Ahí te descobra. Oye, mira, ahí te están hablando, mira. Te haces el que te estás estirando, ¿no? Como el enamorado cuando quiere abrazar y ahí te hablan, ¿no? Sin vergüenza, ¿verdad? Porque a veces pasa así. O no me dicen amén, hermano. ¿No? Entonces, no es que estemos machacando ahí, ¿verdad? Que nos hacemos la víctima o los culpables o los verdugos y los... No. Sino que, hermano, dejemos que el diablo haga su trabajo, que el Señor lo reprenda. No le ayudemos. O no dice así la Biblia, hermano. Si tu enemigo tiene hambre, tal vez tu esposo o tu esposa fue tu enemiga en un tiempo. Pero ¿qué dice la Biblia? Ahí está mi hermano Luis Olaya. ¿Qué dice la Biblia? Dale de comer. Así amontonarás ascuas de fuego sobre su cabeza. ¿Dice o no dice, hermano? Tal vez a tu esposo, a tu esposa, por las cosas y errores que cometió, tú le ves como el mismo enemigo, ¿verdad? Pero tratándole mal, hermano. ¿Tú crees que Dios diga, esa es mi hija, qué tremendo, qué tal carácter que tiene mi hija? Dirá, qué purita misericordia, mi hija. No, hermano. Dios lo que va a poner en el corazón del tal o de la tal es que un día ya no miren para atrás. ¿Para qué van a regresar? Yo creo que el hombre y la mujer regresan a casa por algo. ¿O no es así? El hombre que regresa a casa pudiendo irse con una revelación rubia, es porque él no quería la revelación rubia. Él quería a su esposo. Pero problemas aquí y aquí no dejaron que eso se resolviera a tiempo y lo llevaron a esas cosas. Nadie se está perdonando ni santificando lo que es imperdonable. Si no hablamos claro. Solo Dios es el único que puede juzgar. Solo Dios puede decir qué está bien y qué está mal. Solo Dios, hermano. Dejemos la venganza, el juicio
en las manos del que ha de juzgar a los vivos y a los muertos. Porque así dice el apóstol Pablo. Yo a nadie juzgo, dice. Ni siquiera a mí mismo me juzgo. He entregado mi causa al que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, que es Dios. Amén, hermano. Entonces, hemos prometido hablar y voy a hablar unos minutos. Hermano, espero que no ofenda a nadie porque la estoy haciendo un poco extensa para que nadie después venga a decir que yo le metí ideas. Solamente voy a hacer referencia sobre la cremación, para que ya no estén, hermano, preguntándome, sino que ya ustedes vean el concepto que yo tengo. Ojo con eso, el concepto que yo tengo en cuanto a la cremación, en el entendimiento de la palabra que el Espíritu Santo me da a mí. No quiero influenciar a nadie, solamente voy a dejar puesto el concepto que yo tengo. La pregunta que siempre ¿es la cremación algo que los cristianos deben hacer? Pues muchas personas han llevado a esa conclusión y que piensan que sí, ¿verdad? Aún muchos que predican la palabra lo promueven, muchos. Y por eso les digo que si es una idea nueva que tú estás escuchando, hermano, yo te digo una cosa, que no te molestes conmigo, pero yo te digo algo, conforme al evangelio que me has revelado a mi vida, voy a hablar en esta noche. Solamente para explicar voy a necesitar 2 textos. Y eso es lo que yo creo que el Espíritu Santo me va a ayudar mucho. Capítulo 9, versículo 27, para los que les gusta la Biblia y les gusta explicarla, aquí va. 9:27 de Hebreos. Dice, y así como cada persona está destinada a morir una vez, una sola vez, y después vendrá el juicio. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Así como cada persona está destinada a morir una vez, una sola vez, y después vendrá el juicio. Eso dice la Biblia, no lo digo yo. Entonces, eso tendría que hablar sobre el reino de la muerte, que hemos dicho que en su momento vamos a hablar de esos elementos. La imposición de manos, los bautismos, la liberación de demonios o el reino de la muerte. De que lo vamos a hablar, lo tenemos que hablar algún día. Ojalá y nos pongamos un poco de acuerdo con los hermanos de Link y podamos hacer esa transmisión. ¿Verdad, hermano? Esperemos en el Señor que se pueda hacer esa transmisión. En el nombre de Jesús. Muy bien. Primero necesito un texto del Antiguo Testamento. Así que vamos a utilizar el versículo 23, capítulo 23, versículo 14 y 15 de Génesis. Y dice así. Nuevamente, para los que están apuntando el texto, y ahí José lo está poniendo. Dice 23, capítulo 23, versículos 14 y 15 de Génesis. Dice así. Efrón respondió a Abraham, mi señor, por favor escúcheme. El campo vale 400 monedas de plata. ¿Pero qué es eso entre amigos? Vaya y entierre a su esposa. Así dice la Escritura, ¿verdad, hermano? Y lo pueden corroborar porque José lo acaba de poner. Capítulo 23, versículos 14 y 15. Entonces vamos al primer punto. Para entonces, Abraham, ¿por qué utilizo Abraham? Viene de Ur de los Caldeos. Y en Ur de los Caldeos y los pueblos aledaños o de alrededor que creían en otros dioses, ellos enterraban a los muertos y también los quemaban. Se utilizaba esos 2 tipos de rituales, cremación y lo que era embalsamarlos o momificarlos, que tú puedes ver la historia y vas a ver que no te miento. Entonces,
Abraham podía optar por embalsamar, porque era un hombre acaudalado, o por la cremación, ponerle en una vasija a Sara y llevársela todo el camino que él vivió en las tiendas errantes, porque él no se estableció. ¿Verdad, hermano? Entonces yo quiero que tú uses la lógica antes de usar la liturgia o la teología, porque si no vas a entrar en contradicción con lo que estoy hablando. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Compró una tierra por completo de 400 hectáreas, dice, ¿verdad? Así dice, ¿no? Pero, ¿verdad? Pues dice, mi señor, por favor, escúcheme, el campo vale 400 monedas de plata, pero es esto entre amigos. Vaya y entierre a su 400 ciclos de plata. Muy bien, gracias, José. Es lo que valía el terreno. Entonces yo les pregunto, si Abraham no se iba a quedar a vivir ahí, ¿por qué Abraham tendría que enterrar a su esposa e irse? ¿Por qué simplemente, si él ya venía de Ur de los Caldeos, donde se practicaban esos tipos de rituales que era quemar y embalsamar, por qué él sencillamente no optó por una de las dos tradiciones que él tenía de su familia, sino que esta vez él adopta una idea, una cultura y dice, no, yo no le voy a quemar ni tampoco le voy a momificar, sino que voy a enterrar a mi esposa? ¿Por qué? Porque Dios, y tendría que meterme un poco más en lo que es la doctrina, nos deja en la Escritura muestras de que en el cristianismo, o lo que es la fe de los hebreos, solamente se destruía con fuego a los enemigos. Por eso les digo que no voy a profundizar, solamente les voy a hablar conforme a lo que yo entiendo. O sea, solo son quemados. Si eres observador de las Escrituras, yo te invito a analizar las Escrituras. La única vez que Dios utiliza fuego en la Biblia es para un fin. O alguien no me dice amén si predica y conoce la palabra de Dios. ¿Para qué utiliza el fuego, José Dios? Para destruir a sus enemigos. Solo para eso. No lo utiliza para otra cosa. Lo hemos visto cuando el Señor se acuerda de Amalek, ¿verdad? ¿Y qué es lo que le dice a Saúl? Anda y destruye a Amalek, por cuanto ese pueblo salió a pelear y a resistirse contra ustedes. Así que quémalo todo. Qué tremendo, ¿verdad? Así es, hermanos, ¿o no? ¿Los envía qué? ¿Han leído o no han leído el capítulo 15 para atrás de Primera de Samuel? ¿Por qué no les dijo solamente que los mate? ¿Por qué les dijo que los quemen a todos? Es tremendo, ¿no? Si observamos las Escrituras. Por eso yo les digo, ¿no? Si observan las Escrituras, entonces díganme si está mal lo que estoy hablando. Te pregunto. Y tú respóndete. ¿Es bueno quemar a nuestros seres queridos? Sí es bueno. Le contesté yo a una persona. Sí es muy bueno cuando eres un miserable avaro de corazón. Cuando pones primero el dinero antes que tu familia. Antes que lo que ellos realmente valen. Porque ¿qué fue lo que hizo Abraham? ¿Qué fue lo que hizo Abraham, Luis? Cuando murió su esposa, según la Biblia. Él compró un terreno, hermano. Compró un terreno para enterrar a su esposa. Porque le amaba. ¿Sabes por qué? Porque él quería que el día que resucitara a su esposa, resucitará con él. ¿O no se han dado cuenta ustedes que donde están enterrados todos ellos juntos, ¿verdad, hermanos, que leen la Biblia? Es en el terreno que él compró, ¿sabe o no? Ahí están todos juntos, ¿sabe, no? ¿O no es así, digan ustedes que leen la Biblia? Ahí están todos juntos. Qué curioso, ¿verdad, José? El terreno que él compra para enterrar a su esposa, ¿lo usa para qué?
Entonces, que cuando venga el día de la resurrección, tremendo, ¿no? O sea, lo primero que va a ver Sara, ¿a quién es? Cuando sea la resurrección. Ellos juntos van a estar y juntos van a resucitar. ¿O no le damos gloria a Dios en esta noche? ¿Mm? Es así. Es así. Qué bueno, ¿no? Qué bonito es escuchar a nuestro hermano Luis Olaya cuando él le habla a Dios. Porque él le habla de corazón. Y le felicito y te felicito, Luis. Porque Dios escucha. Eso es lo que dijo Jesús. El que me confesara, ¿no? El que no se avergonzara de mí. Yo no me avergonzaré de él delante de mi Padre. Imagínate las cosas que Luis ha escrito. O sea, que Jesús mismo se las está diciendo a su papá. Papá, quiero por favor un ratito que vuelvas tus ojos y leas lo que Luis ha escrito. Te necesita, papá. Ayúdale. Qué tremendo, ¿verdad? Porque no tenemos vergüenza. Reconocer delante de Dios que necesitamos su ayuda. ¿O no es así, hermano? ¿Verdad? Entonces, ese es el primer punto que yo quiero que ustedes observen bien, ¿no? El segundo punto es esto que dice las Escrituras. Deuteronomio capítulo 21, versículos 22 y 23. Y les doy tiempo para que busquen la Biblia. Deuteronomio capítulo 21, versículos 23, 22 y 23. Miren lo que dice. ¿Lo tienen, hermano? Deuteronomio, José. Si alguien cometió un delito digno de muerte y por eso lo ejecutan y luego lo cuelgan en un madero, el cuerpo no debe quedarse ahí colgado toda la noche. Habrá que, léalo tú conmigo, hermano, para que veas que no te estoy engañando. Habrá que, ¿qué dice José? Habrá que enterrarlo, dice. Ese mismo día. Porque todo el que es colgado es maldito a los ojos de Dios. De esa manera evitarás que se contamine la tierra que el Señor tu Dios da como preciada posesión. Así dice, ¿verdad? Pero ¿qué ordenaba Dios? Imagínate, hermano, aunque estaba maldito por Dios, pero Dios decía que lo entierren. ¿Cuántos entienden eso? O sea, había cometido errores imperdonables, ¿verdad? Según la ley. Pero Dios, ¿qué decía? ¿Qué decía José? ¿Que lo quemen? ¿Decía eso? ¿O que lo entierren? Pero estaba maldito o no estaba maldito. ¿Por qué? Quiero que entiendas todo esto. Te pregunto a ti que estás escuchando el mensaje o que lo vas a escuchar. ¿Eres cristiano? ¿Crees en Dios? Entonces Dios está en contra de la cremación. O alguien no me dice amén en esta noche. ¿Así eran enemigos de Dios o no, José? Pero Dios, ¿qué decía? Quémenlo porque es un enemigo mío. O entiérrenlo, decía. Porque ese hombre que era colgado en un madero por haber cometido errores contra Dios, ojo con esto, pero era pueblo de quién, hermanos. Y por lo tanto, como pueblo de Dios, así, escuchen así, por sílabas, como pueblo de Dios, que era este hombre, aunque había transgredido las leyes, no era muerto como un enemigo de Dios, ¿verdad, hermanos? Sino como era enterrado. Perdón, cómo era su final. Era enterrado. Pero a los enemigos de Dios, ¿Dios qué les hacía? Los quemaba. No por los santos, sino... ¿Está entendiendo? O sea, aunque este hombre había sido considerado anatema, que es maldito, porque había fallado, ¿qué tenía que hacer? ¿Quemarlo o enterrarlo? Entonces,
todos los que son cristianos, hijos de Dios, o que creen en Dios, ¿cómo tienen que terminar? Qué bueno, Gary, te felicito, mi hermano, qué gusto que estés ahí. Les pregunto, Dios, ¿a quién quema? ¿A su pueblo o a sus enemigos? Les pregunto a ustedes, ¿a quién quema Dios? ¿A su pueblo o a sus enemigos? Ahora aquí es la respuesta que le va a incomodar a alguien, pero bendito el Espíritu Santo que nos dice que hablemos. El único elemento que destruye a un demonio es el fuego. Es el único elemento, no hay más. Entonces, ¿por qué Dios envió a quemar ese pueblo de Amalek? Desde el hombre más viejo hasta los niños de pecho, José. Porque ¿cómo estaba ese pueblo? Endemoniados. Y eso es terrible. O sea, los enemigos de Dios son los demonios, según ellos, ¿verdad? Porque Dios no tiene enemigos. Pero cuando dicen que son enemigos de Dios es porque son enemigos del pueblo de Dios. Entonces, ¿qué es el único elemento que destruye un demonio? Ya te lo dije, el fuego. Entonces, ¿por qué esas personas tenían que ser quemadas? Porque eran habitaciones de ¿qué? Solo por eso. Pero yo te pregunto a ti, ahora que tú escuchas estas cosas, ¿me vas a creer a mí? Yo no lo sé, pero me gustaría que creas en la palabra de Dios escrita, que es la Biblia. La Biblia lo sustenta. ¿Ustedes creen que Dios entierra a los muertos o a los que duermen? Se asombrarían que Dios también entierra a sus siervos. ¿Cuántos le dan gloria a Dios si es que están ahí escuchando la palabra de Dios? Capítulo 34, versículos 5 y 6. Hace años yo leí este texto y paso, dije, bendito el Señor. Con ese texto el Señor me convenció, hermano. Y espero que te convenza a ti, porque al leer el texto y explicarlo, habré terminado el mensaje de esta noche. Deuteronomio capítulo 34, versículos 5 y 6. Miren lo que dice. Ya lo tienen, ¿verdad? Deuteronomio, apunta aquí que Deuteronomio capítulo 34, versículos 5 y 6. Dice así: así que Moisés, siervo del Señor, murió allí, en la tierra de Moab, tal como el Señor había dicho. El Señor ¿lo qué, José? Más fuerte, hermano. ¿Qué hizo Dios? ¿Quién lo enterró a Moisés? El Señor. ¿Quién lo enterró, José? ¿Había algún hombre por ahí? ¿Quién lo enterró? ¿Y quién lo enterró? Dios mismo lo enterró. ¿O no dice así? Aquí en esta versión dice así. ¿Alguien tiene su Biblia ahí para que corrobore lo que yo digo? Dice: el Señor lo enterró en el valle, cerca a Bet Peor, en Moab. Pero nadie conoce el lugar exacto hasta el día de hoy. Qué tremendo, ¿no? Aquí está la cita, pero creo que José ya la puso ahí. Les pregunto, ¿Dios quema a los muertos o los entierra? ¿Qué dicen ustedes, hermano? Esa respuesta la darás tú la próxima vez que te pregunten a ti. ¿El pueblo de Dios quema a sus muertos o los entierra? Tú ya sabrás qué contestar. ¿Verdad, hermano? Josué capítulo 7, versículo 15, para que vean que quiero corroborar un poquito más, para no dejar, hermano, que después me vengan a preguntar de nuevo. Josué capítulo 7, versículo 15.
Dice así: el que haya robado de lo que estaba destinado para ser destruido, será quemado ¿con qué? Con fuego, junto con todo lo que tiene, porque ha roto el pacto del Señor y ha hecho algo horrible. ¿En dónde? En Israel. Les pregunto, ¿por qué tenían que quemar a este hombre? Porque la Biblia es clara. El que haya robado de lo que estaba destinado para ser, ¿qué cosa dice la Biblia? Destruido, será quemado con fuego. O sea, el hombre, aunque era pueblo de Dios, pero podía cruzar la línea y dejar de ser pueblo de Dios. Entonces, en ese momento, cuando Dios iba a destruir lo abominable se metía en el hombre y este hombre quedaba como. Entonces, ¿qué tenía que hacer el pueblo en ese momento, José? Tenían que quemarlo, porque ¿cómo ya estaba ese hombre en ese momento? O sea, él había tratado de salvar lo que Dios iba a destruir. Eso lo vemos físicamente, pero espiritualmente, ¿qué se le había metido al hombre? Estaba endemoniado y él quería rescatar, ¿qué cosa? Los objetos que estaban destinados para ser destruidos. Y entonces, ¿qué tenían que hacer? Cogerlo al tal y quemarlo. ¿Así dice la Biblia o estoy inventando? O sea, ¿cómo estaba esa persona? Poseído, ¿no? Y lo dice la Biblia, ¿verdad? No vayas a decir que yo estoy inventando, o ahora de acá no vayas a decir que yo te estoy mandando a quemar a la gente. Tremendo, ¿no? Está claro, ¿verdad, hermano? Siempre estamos, hermano, tratando de aclarar las cosas para que no vaya a crear algún problema. Y sé que mucha gente utiliza este texto, así que lo vamos a agregar en el tema para que no se hagan problemas. Son dos textos que necesito que ustedes agreguen ahí. Y esto lo voy a poner porque les gusta hablar, cuando hablan de la cremación, siempre utilizan estos textos, así que también los vamos a incluir ahí. Sí, ya estamos terminando. Capítulo 50, versículos 24 y 25 de Génesis. Rápidamente se los leo porque ya estamos en el tiempo. José, si me ayudas con el texto. No, ya el texto nomás. Génesis capítulo 50, versículos 24 y 25. Dice: y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente los visitará. Todavía. Sí, te puedes sentar, hermano, porque estamos en el culto todavía. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente los visitará y los hará subir de esta tierra, la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente los visitará y harán llevar de aquí mis huesos. Eso es misterio. Tranquilamente José podía morir ahí, en Egipto, pero él les hizo jurar que cuando él muriera y cuando ellos salieran de la esclavitud de Egipto, se llevaran sus huesos. Y hay un texto más que dice que cuando salieron, también llevaron con ellos los huesos de José. Amén, hermano. Eso es el mensaje de esta noche y espero, hermanos, que les haya servido. Los consejos solamente son eso, consejos que esperamos que alguien nos tome en cuenta. Los esperamos en la próxima transmisión, que es el día domingo a las 9 de la mañana y a las 5 de la tarde. Cuídense mucho, amen a sus esposas, respeten a sus hijos y sobre todo, no caigamos en las tentaciones. Oremos, hermano.
Busquemos de Dios, no seamos tropiezo ni estorbo para los demás. Es difícil ser cristiano en estos tiempos. No le hagas el trabajo al diablo, ayúdale a Dios. Amén, hermanos. En el nombre de Jesús yo los bendigo a todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los espero en la próxima transmisión. Nos vemos.